con esta sesión del mes de febrero. En realidad es la primera del año académico. Vamos a dar inicio a nuestras actividades del 2022. En esta ocasión vamos a tener la presentación de la doctora Lucero Rodríguez Velázquez. La doctora, les voy a hacer una reseña de sus actividades para que conozcan un poco de su currículum. Realizó el posgrado en Medicina Interna en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, el diplomado de educadora en diabetes, avalado por la Universidad Anáhuac. Obtuvo el premio de Ciencias Excelencia Académica Dr. Ramón Jiménez Caballero. Obtuvo el premio de Excelencia Académica en el examen Ceneval. Fue jefa de residentes en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y pues es médico del Servicio de Medicina Interna de nuestra clínica, el Centro Médico Regional de la Mixteca. El tema que eligió la doctora para presentarles en este momento pues es el de actualidades en el manejo farmacológico de la diabetes. Es un tema que nos enfrentamos todos a diario y por lo tanto pues es relevante que conozcamos lo más nuevo y la doctora nos lo va a presentar. Vamos a darle un aplauso por favor para que inicie con su presentación. Hola, buenas noches, bienvenidos. Elegí este tema porque creo que todos los que estamos aquí estamos diario en contacto con pacientes con diabetes. Y no es tarea nada más, por ejemplo, del endocrinólogo o del médico internista o del nefrólogo tratarlo, creo que es tarea de personal de enfermería, personal médico y no médico que tiene contacto con pacientes con diabetes, nuestros propios familiares, a veces nosotros mismos podemos padecer la enfermedad. Y bueno, ahorita en este tema lo que vamos a ver son las actualidades, lo que actualmente nos rige y deberíamos de ocupar con nuestros pacientes. Siguiente. Bueno, como a manera de introducción, epidemiológicamente sabemos que México es un país con alta incidencia y prevalencia en obesidad. Si hablamos de 10 personas, 9 de estas van a tener obesidad. Y la obesidad y el sobrepeso son factores principales para que nosotros padezcamos diabetes. ¿Sí? Entonces, México es un país con alta prevalencia en diabetes porque es un país de obesos. ¿Sí? Si vemos la prevalencia de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, 9 de ellos tienen obesidad. ¿Sí? Uno tal vez será delgado y padecerá diabetes. Siguiente. Bueno, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 van a presentar diferentes enfermedades concomitantes, ya sea al momento de su diagnóstico o en el transcurso de la enfermedad. Como pueden ver, la mitad de los pacientes que padecen de diabetes mellitus tipo 2 tienen enfermedad renal crónica en algún punto de la enfermedad o incluso tempranamente pueden empezarla a padecer. El 60% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tienen insuficiencia cardíaca también van a padecer enfermedad renal. Al igual que los que tienen insuficiencia cardíaca, pueden tener concomitantemente enfermedad renal e insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus. Todo esto eleva la prevalencia de lo que son las causas de muerte cardiovascular, que son las causas de muerte número 1 a nivel mundial. El 14% de la población en Estados Unidos tiene diabetes, en México es cercana al 45%. El 32% de los pacientes con diabetes van a tener algún tipo de complicaciones a nivel cardiovascular y como les comenté, del 12 al 45% tienen insuficiencia cardíaca. Siguiente. Las complicaciones pueden ser micro y macrovasculares. La retinopatía diabética va a ser la causa número 1 de ceguera en adultos. La nefropatía diabética también es la causa número 1 de enfermedad renal terminal. La neuropatía diabética es la causa número 1 de amputación no traumática en extremidades inferiores. Los eventos cardiovasculares van a incrementar la mortalidad 2 a 4 veces más. La enfermedad coronaria, al padecer diabetes, nos va a condicionar que 2 de cada 3 muertes van a ser atribuibles a causas coronarias
y la enfermedad arterial periférica. Es lo que vemos diario, ¿no? Un paciente que tiene neuropatía diabética, que tiene cierto grado de nefropatía diabética, que tiene retinopatía diabética, pero se resiste, ¿verdad? Siempre va a decir que esa arenilla en los ojos es por otra causa o esa visión borrosa. Y del otro lado son las causas de muerte, ¿sí? Las causas cardiovasculares. Siguiente. El curso natural de la diabetes empieza desde la obesidad. La obesidad es una enfermedad la cual nos condiciona inflamación crónica. Y como pueden ver en la gráfica del lado derecho, desde 15 años atrás de que nosotros hagamos el diagnóstico de diabetes, empieza a haber cambios, depresión de lo que son las células beta pancreáticas, resistencia a la insulina, un cese en la función en general. Gracias, sí. La glucosa en ayunas, cómo empieza esta a elevarse de manera paulativa hasta que nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes o hasta que estas rompen el equilibrio y empiezan a elevarse. Sin embargo, nosotros no hacemos el diagnóstico en este momento. A veces pasan 5 o 10 años más para que nosotros podamos diagnosticar a una persona con diabetes. Siguiente. ¿Le puedo ver acá? Bueno. ¿Podemos influir positivamente en la diabetes tipo 2? ¿Qué dicen? ¿Se cura la diabetes? ¿No? Pues sí, sí se cura, ¿sí? Lo último que tenemos de estudios es que hay una remisión, es como hablar del cáncer, ¿sí? Que sí, sí es cierto, puede volver a aparecer. Hablar de curación es que nosotros tengamos un paciente sin antidiabéticos orales o sin antihiperglicemiantes, como actualmente son conocidos, y que nosotros detectemos cifras normales de glucosa. ¿Y cómo es que esto sucede? Bueno, esto no es nuevo. Hay un ensayo que se llama DIRECT, el cual es un ensayo clínico aleatorizado, en el cual se incluyó una muestra aproximadamente de 400 pacientes, a los cuales algunos los dividieron en 2 grupos, ¿sí? Y a estos pacientes no se les dio tratamiento y se les siguió durante 12 meses y 24 meses. ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Demostrar que los cambios en el estilo de vida atribuyeran de manera positiva al desarrollo de diabetes. Entonces, en este ensayo DIRECT lo que hicieron fue hacer una dieta hipocalórica de 850 kilocalorías en los primeros 6 meses de seguimiento. Posteriormente fueron incorporando otro tipo de alimentos y aumentando lo que son las kilocalorías en nuestros pacientes. Sin embargo, para el momento final del estudio, a los 12 meses, como podemos ver en la siguiente diapositiva, estas son las gráficas y las conclusiones de este estudio. A un año de haber tenido un paciente diagnóstico de diabetes, había remitido, ¿sí? Había remitido en un casi 50% de la población que metieron en este estudio. Al igual que las posibilidades iban aumentando según la ganancia de peso. En este estudio metieron pacientes con un índice de masa corporal de 27 a 45 kilogramos metro cuadrado. Entonces, como pueden ver, los pacientes que perdieron más de 15 kilos, la posibilidad de tener una remisión de la diabetes aumentó, ¿sí? Casi en un 100%. Entonces, ¿qué concluye este ensayo? Que si nosotros influimos positivamente y educamos a nuestro paciente para pérdida de peso, si de verdad nos comprometemos a que baje de peso, vamos a influir positivamente en su resultado final y en su control, sin uso de antidiabéticos orales. Sin embargo, pues, obviamente es difícil, incluso aquí en nuestra población es muy difícil, hay mucha resistencia a dejar las harinas, por ejemplo, la tortilla. Los mexicanos somos una población que nuestra base de alimentación es la tortilla, a diferencia de otros países, y es ahí donde tal vez esto es más difícil, ¿sí? El anterior, por favor. Como pueden ver, aquí también entra lo que es la cirugía bariátrica, ¿sí? De la cual se han beneficiado muchos pacientes al ser operados de una cirugía bariátrica, controlan excelentemente y algunos de ellos remiten en su enfermedad de diabetes. La pérdida de peso es la clave para la remisión. Si nosotros queremos que nuestro paciente tal vez no entre en remisión, pero sí en un mejor control, tenemos que hacer que baje de peso, ¿sí? El enfoque adipocéntrico reduce los riesgos cardiovasculares,
¿sí? Ya no, actualmente es algo que también debemos de llevarnos en esta plática, ya no debemos de ser glucocéntricos, o sea, ya nuestro enfoque en un paciente con diabetes no solo es tenerlo en metas de glucosa y hemoglobina glucosilada, sino tenemos que darle un enfoque integral, ¿sí? No nada más fijarnos en que ya tiene 120 de glucosa, ya está controlado. Tenemos que ver al paciente de una manera holística, ¿sí? El enfoque multifactorial, el enfoque combinado precoz. ¿Qué pasaba anteriormente? Nosotros detectábamos un paciente con diabetes y empezábamos tal vez con lo que dice la ADA, metformina y cambio en el estilo de vida. Pero a veces no evaluábamos a este paciente, qué factores de riesgo cardiovascular tiene insuficiencia cardíaca, tiene enfermedad renal, tiene algún infarto previo, un ictus previo, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un enfoque multifactorial y en ese momento nosotros combinamos 2, 3 o más antidiabéticos, vamos a lograr un control mucho mejor de manera temprana y evitar las complicaciones también lo más posible. Siguiente. Entonces, este era el método escalonado tradicional. Le daba yo a mi paciente metformina 500 una vez al día tal vez, y lo citaba en 3 meses, o en un mes, o en 6 meses, y a veces regresa y a veces ya no regresa. En ese momento veo que no está controlado, está con hemoglobina fuera de meta, ¿y qué hacemos? Subimos la dosis, ¿sí? Y así nos vamos escalonando según cada visita. El modelo actual no, el modelo actual es que desde el inicio tú empieces fuerte para meter lo más pronto posible a tu paciente a un control, ¿sí? Siguiente. Y como podemos ver, si nosotros hacemos un tratamiento precoz por donde nosotros queramos verle, reduce los episodios microvasculares completamente. Estas líneas cruzan la línea intermedia, lo cual nos da un factor de protección, ¿sí? Episodios macrovasculares y mortalidad. Nosotros podemos influir en nuestro paciente hasta mejorar incluso que pues no fallezca. Siguiente. Entonces, hay un estudio que se llama Steno 2, el cual se enfocó en esto, en tratar múltiples comorbilidades, no solamente la diabetes, y después de 21 años de seguimiento, fue un ensayo muy grande, se vio que se redujo la mortalidad hasta en la mitad de los pacientes que se trataron de esta manera. Pasaron casi 8 años hasta que presentaron su primer evento vascular y aumentó 8 años más la supervivencia. Siguiente. Este igual es un estudio de New England en el cual nos habla que si nosotros nos fijamos en la hemoglobina glicada, en el colesterol, en los triglicéridos, son las metas, ¿no? Lo que nos dice tal vez la ADA. Hemoglobina glicada menor a 6.5, colesterol a menos 175, triglicéridos menor a 150, una presión arterial sistólica menor de 130 y una diastólica menor de 80. Estas son las metas a las cuales nosotros debemos llevar a nuestros pacientes. De aquí salieron de este ensayo, ¿sí? Y este ensayo que nos demostró que después de un seguimiento, después de 13 años de seguimiento, los pacientes con una terapia intensiva tuvieron menos complicaciones a nivel de eventos cardiovasculares que en la terapia convencional, ¿sí? Siguiente. Estas son las metas según los grupos etarios: menor de 65 años sin complicaciones graves, menor de 7, sobre todo si son pacientes que tenemos mucho más jóvenes. Tenemos pacientes en la consulta de 20 años, 25, 30, son pacientes que debemos atenderlos con 5, 6 de hemoglobina glicada, obviamente viendo que no hagan riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, en ellos va a ser muy poco probable, a diferencia de los pacientes mayores de 75 años o con alguna comorbilidad, como los que están en diálisis, ¿no? Son más fácil que ellos padezcan alguna hipoglucemia, y pues la hipoglucemia no es buena, es una causa que por sí sola aumenta la mortalidad, ¿sí? Siguiente. Entonces, debemos de quitarnos esa idea. Ya no debemos de enfocarnos en solo ser glucocéntricos, ¿sí? Eso ya es del pasado. Actualmente, siguiente, nuestro enfoque tiene que ser integral: controlar lípidos, control glucémico en base a hemoglobina glicada, control de estrés, control del tabaco, control del peso, y ya vimos el fuerte impacto que esto tiene, y control de la tensión arterial. Tiene que ser un enfoque integral para que tengamos éxito en nuestro paciente. Siguiente.
Este es un caso clínico, ¿sí? Manuel, de 54 años, con diabetes mellitus de la abuela. ¿Sí? Su primera visita fue en noviembre del 2019. Manuel tenía diabetes desde hace 2 años en tratamiento con metformina y epaglifosina 1000 y 5. Hipertensión en tratamiento con losartán 50. Fumador, 10 cigarros día. Ya tenía una cardiopatía isquémica, un infarto en el 2019, ¿sí? Un poco antes de que nos visitara. Y carga genética, su mamá con diabetes mellitus tipo 2. Su peso es de 105 kilos, su índice de masa corporal es de 36, su cintura de 111, presión 138/88 y frecuencia cardíaca 91. Una glicada de 7.4 y una... Mari, ¿me ayudas a ver? 5 kilogramos, índice de masa corporal de 36.33, cintura de 111 centímetros, tensión arterial de 138/88 y frecuencia cardíaca de 91 latidos por minuto. Gracias. Glicada 7.4, basal de 143, una tasa de filtrado de 90, un LDL de 139, HDL 35, triglicéridos 145. ¿Está en metas? ¿No? ¿De ninguna? ¿No? Muy bien, ¿qué harían con este paciente? Doctora, ¿usted qué haría? Pues que me estará diciendo cómo repercute lo de la pérdida de peso. Lo primero sería el peso. Pérdida de peso. Tiene 36. Eso, es muy bueno, exacto, muy buena su observación. ¿Conocen algún antidiabético inyectable o no inyectable que reduzca usted el peso, que ayude? Pues el que utilizamos mucho, la metformina. La metformina. Pero aunque ya está teniendo 500 ahí, todavía tenemos... Ya tenemos 1000. La podemos subir. Ok, usted subiría la metformina, le subiría la dosis a su tratamiento. Y ejercicio y dieta. Muy bien. Aquí, ¿haría usted algún cambio en el LDL? No se preocupe, todo esto lo vamos a aprender aquí, es el objetivo, ¿sí? Muy bien, bueno, sí, sigamos. A este paciente tenemos primero que calcularle su factor de riesgo. Esta tabla es muy importante que nosotros la tengamos en nuestro consultorio para que desde el inicio, desde el año pasado, la ADA enfoca su tratamiento según los grupos de riesgo. Ya no se fija en la hemoglobina glucosilada, ya se fija si el paciente es de alto riesgo, de bajo riesgo, incluso si tiene o no recursos económicos, ¿sí? Y para este año realmente cambió muy poquito, casi nada. Entonces, si leemos cada uno, un riesgo moderado son pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 que tengan menores de 35 años o tipo 2 menores de 50 años. Ellos son los pacientes jóvenes para el riesgo cardiovascular. Que la duración de la diabetes sea menor de 10 años y que no tenga otros factores de riesgo, ¿sí? Que aquí no se está fijando en su peso, si tiene antecedentes de alguna otra enfermedad o complicación. Alto riesgo. Paciente que dura su diabetes más de 10 años, desde inicio ya es de alto riesgo, alto riesgo, ¿sí? Independientemente si tiene o no tiene complicaciones, 10 años. Ahora, muy alto riesgo, que tenga una enfermedad cardiovascular establecida, nuestro paciente lo tenía un infarto, que tenga daño a órgano diana, proteinuria, insuficiencia renal, hipertrofia ventricular izquierda, retinopatía, o 3 o más factores de riesgo mayores: hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, más de 65 años. Tiene muchos, ¿no?, nuestro paciente. Sí, es un paciente de muy alto riesgo. Siguiente. Pues bueno, este paciente está fuera de objetivo, su glicada está en 7.4, su índice de masa corporal es una obesidad grado 2, tiene dislipidemia, es hipertenso, fumador, es muy alto riesgo cardiovascular el que él tiene. En este paciente, por el peso y la hemoglobina glicada fuera de metas, iniciamos un análogo de GLP-1, ¿sí?, que se llama Ozempic.
lo pusimos a dieta, le hicimos ejercicio y aumentamos la dosis de metformina a su dosis máxima, que es 2000, y de la dapaglifosina a 10. Se le agregó atorvastatina y losartán a 100. Siguiente. Para noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, mayo. Para mayo, 6 meses después, el paciente había perdido ya 11 kilos de su peso, su presión arterial estaba en metas, su glicada estaba en metas, su glucosa basal estaba en metas, hasta aumentó su filtrado glomerular y su LDL ya estaba en metas. ¿Sí? Como ven, no nos podemos centrar solamente en la hemoglobina glucosilada, tenemos que hacer un esfuerzo, si no, realmente no vamos a ayudar al paciente y vamos a seguir haciendo lo mismo y resistiéndonos al cambio. No hay que resistirse al cambio. ¿Sí? Siguiente. Entonces, la educación en diabetes es muy importante desde el inicio del paciente que nosotros lo diagnosticamos. Es un acompañamiento, educarlo, enseñarle sus metas, enseñarle cuáles son los alimentos. Hay una gran cantidad de alimentos que son, pareciera productos chatarra, pero no lo son, están avalados por la FDA para que ellos lo puedan utilizar. Hay chocolates, hay helado, tostadas, pan, ¿sí? Gelatinas, los sustitutos de azúcar. El acompañamiento desde el inicio va a ser la clave también para que nuestros pacientes regresen y sobre todo estén bien controlados. A veces llegan a la consulta y hasta siente uno que ya no hace nada, porque ya están controlados, ya, y hasta ellos lo saben porque ya se aprendieron sus metas. Siguiente. Hace varios años, en el 2014, esta era una diapositiva y es a lo que nos vamos a centrar ahora, a los inhibidores de ICGLT2 y los inhibidores del receptor de SGLT2 y los análogos de GLP-1. Ahorita les voy a explicar qué hacen cada uno y cuáles son los ejemplos de cada uno actualmente. Antes decían que era una nueva esperanza en los pacientes de diabetes y alto riesgo cardiovascular, que es lo que nos mata, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares. Y lo que era una nueva era de esperanza en el 2014, actualmente ha demostrado y se ha convertido en un arma muy poderosa para tratar la diabetes. ¿Sí? Tanto aquello que, siguiente, actualmente inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1 han subido a los altares. ¿Sí? Son lo mejor que hay para tratar diabetes actualmente y lo que protege más a nuestros pacientes. Siguiente. Hay un montón de estudios, ¿sí? Cada uno habla de su antidiabético en específico y cada uno demuestra por qué es bueno. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, permítame. Esto desde el 2013, ¿no? Y seguimos. Siguiente. Hablando de los estudios de los inhibidores de DPP4, ¿sí? Son unos que utilizamos muy frecuentemente, tal vez les suene el nombre de Hanumet, ¿sí? De Trayenta, Januvia. Son nombres comerciales y no tengo fines de lucro, ¿verdad? No hay ningún representante aquí, pero son marcas que nos suenan, ¿no? Bueno, los inhibidores de DPP4 son excelentes armas para que nosotros tratemos la diabetes. Sin embargo, siguiente, no han demostrado que reduzcan los eventos cardiovasculares. Entonces, hablamos de la diapositiva pasada o las pasadas, no podemos centrarnos solamente en que ya está ahí se la glicemia, estás controlado, vete a tu casa. No podemos ser glukocéntricos. No digo que son un mal tratamiento, son una buena opción. De hecho, las guías nos dicen cuándo podemos utilizar, pero no son la primera opción actualmente, ¿sí? No van a ayudar al paciente a bajar de peso, no van a ayudar al paciente para que no progrese su enfermedad renal, con su microalbuminuria, no lo van a ayudar, ¿sí? Con su falla cardíaca. Y estos son los estudios, los cuales no han demostrado, ¿sí? No han demostrado ninguno de ellos una protección para alguna enfermedad cardiovascular, ni tampoco para hospitalizaciones por falla cardíaca. No ayudan a nivel cardíaco. ¿Sí? Siguiente. Los SGLT2. Ya desde el 2015 se empezaba a hablar de ellos. Por eso les decía que en el 2014 era como una esperanza. ¿Sí?
De los últimos actuales, los más conocidos, el Credence, el Canvas, el Declare, sí, son los estudios que comenzaron a demostrarnos que los inhibidores de CGLT2 reducen las muertes de causa cardiovascular. Y en sí, de cualquier tipo. Me acuerdo cuando revisamos estos estudios, yo todavía estaba haciendo la residencia, el maestro que nos daba la clase de metodología decía, ¿cómo va a ser de cualquier causa? ¿A poco si te tiras de un edificio también te va a prevenir? O sea, pero era contundente el estudio, que hasta lo pararon antes de que acabara, porque su beneficio fue muchísimo. O sea, se vio que realmente los pacientes mejoraron, y no solo en sus controles de glucosa, sino en muchas situaciones. Siguiente. Estos son los artículos originales, cada uno con su antidiabético, la empaglifosina, que es el Declare, el Canvas, que es con canaglifosina, y empaglifosina, que fue la inicial, con Emparrec. Siguiente. ¿Y por qué son tan buenos los inhibidores de CGLT2? Bueno, los receptores CGLT2, ¿dónde están? En los riñones, ¿sí? Son un tipo de GLUT, el cual se encarga de que orinemos azúcar, ¿sí? Que orinemos glucosa. Entonces aumenta la glucosuria, pero no solo eso, siguiente, sino causa efectos hemodinámicos, ¿sí? En los inicios de las enfermedades, en la enfermedad renal, hay un aumento en la presión de la arteriola aferente, y por lo tanto, si hay mayor presión, va a filtrar, yo lo entiendo así, filtra más fuerte el riñón, y por lo tanto hay mayor daño endotelial. Finalmente empuja las proteínas hacia afuera y las terminamos miccionando. Los inhibidores de CGLT2 disminuyen esta constricción, y por eso disminuyen la proteinuria. Y disminuyendo la proteinuria disminuye todo su efecto cardiovascular, mejoran los cambios hemodinámicos, mejoran la falla cardíaca. Siguiente. Y no solo eso, también disminuyen los niveles de hemoglobina glucosilada, disminuyen las tasas de hospitalización por falla cardíaca, hay renoprotección, ¿sí? Tal vez de los riesgos que estos pueden tener son infecciones, ¿no? Infecciones de vías urinarias, que son los más comunes, y hasta los 40 mililitros de tasa de filtrado 35 todavía son seguros de dar. Actualmente están corriendo estudios para probar si con menos filtrado puede haber algún beneficio de ellos sin dañar al paciente. Siguiente. Entonces, los efectos de los inhibidores de CGLT2 en la falla cardíaca, en la aterosclerosis y en la enfermedad renal. Como vimos en la siguiente diapositiva, siguiente. La eficacia es que hay renoprotección, lo que dijimos, disminuye las tasas de hospitalización por falla cardíaca, estabiliza los niveles de hemoglobina glucosilada, y en una población muy particular con falla cardíaca con FEBI baja, menos de 45%, estos pacientes mejoran. No es que aumente su fracción de eyección, sino mejora su calidad de vida, incluso sin tener diabetes. Actualmente en las guías de insuficiencia cardíaca meten a los inhibidores de SGLT2 sin tener pacientes con diabetes, simplemente para el tratamiento de la falla cardíaca. Siguiente. Entonces, son demasiado buenos, ¿no? Disminuyen bastante lo que son las enfermedades y el riesgo cardiovascular, y los resultados a nivel renal en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 en este estudio de JAMA del 2020, siguiente, fue un metaanálisis, y en este metaanálisis metieron todos los estudios que habían estado analizando lo que son empaglifosina, cada uno, ¿no? Emparrec, Canvas, los que vimos previamente, Declare, TIMI, Credence y Vertis, cada uno con su tipo de inhibidor de CGLT2. Como pueden ver, aquí son las características basales de los pacientes que incluyeron en cada uno. O sea, era una población muy similar, ¿sí? Casi con el mismo tipo de descontrol de diabetes. Siguiente. ¿Y qué fue lo que vieron? Lo compararon contra placebo. ¿Qué tan buenos fueron estos estudios y qué tan buenos fueron los inhibidores de CGLT2? A nivel de eventos cardiovasculares, ya sea eventos cerebrales o a nivel cardíaco, todos a favor del tratamiento, ¿sí?
En todos hubo una disminución por completa, con un índice de protección bastante bueno, ninguno superó la unidad. Para los ICGLT2, siguiente. Al igual de las muertes por causa cardiovascular, todos a favor del tratamiento, los pacientes se mueren menos usando inhibidores de SGLT2. Siguiente. Las hospitalizaciones por falla cardíaca, por eso es que actualmente están en las guías de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Son muy buenos. Siguiente. A nivel renal también disminuye la progresión de enfermedad renal, la progresión de la microalbuminuria, la progresión hasta diálisis, utilizando este tipo de tratamientos. Siguiente. El DAPA-CKD fue un estudio siguiente que se hizo en el septiembre de 2020, incluyeron pacientes mayores de 18 años con una tasa de filtrado 25-75, un estudio multicéntrico y el tratamiento fue a base de dapaglifosina 2 veces al día contra placebo. ¿Sí? El seguimiento fue por 45 meses. Y como siguiente, todos tenían cierto grado de microalbuminuria. ¿Sí? Aquí ponen, se pone la letra de cada estudio y en qué tasa de filtrado estaba la población de cada uno de ellos. Siguiente. Y lo tuvieron que parar tempranamente. ¿Por qué? Porque dapaglifosina 10 miligramos disminuía la microalbuminuria y la progresión de enfermedad renal en todos los pacientes. ¿Sí? Es nefroprotector. Siguiente. Aquí, AstraZeneca tiene su marca, que es Forxiga, que es dapaglifosina, pero también existen de otras marcas. Y es el tratamiento de una enfermedad renal crónica que tienen los pacientes riesgo de progresión. Siguiente. Eso es con respecto a los SGLT2. Ahora, con respecto a los GLP-1 análogos, son medicamentos muy caros, la verdad. Es muy difícil que los podamos llegar a utilizar por mucho tiempo, pero sin embargo, estos sí influyen en la pérdida de peso. Si nosotros queremos que nuestros pacientes pierdan peso, este es el mejor tratamiento, y creo que si hacemos un costo-beneficio tal vez salga más caro después estar en diálisis, ¿no? Que comprar son plumas, las cuales ya vienen preparadas como las insulinas premezcladas, ¿sí? Es un tipo de incretina. Ahorita vamos a ver qué son las incretinas. Siguiente. ¿Por qué son tan buenos los agonistas de SGLT2? Aquí están todos los efectos que producen las incretinas. Las incretinas son unas hormonas que nosotros producimos a nivel gastrointestinal, en el duodeno principalmente, ¿sí? No sé si han escuchado el efecto incretina, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿O se recuerda qué es? ¿O tal vez sí lo han escuchado? Disminuye la lisis ¿cómo se llama? ¿Es un secretagón, doctora? Sí, actúa a nivel de la célula beta pancreática. ¿Y evita que se degrade el DPP4? No. Los DPP4 degradan los GLP-1. Las incretinas son unas hormonas que salen a los intestinos y se van a la circulación y hacen todos estos efectos. Y los DPP4 van y las destruyen. Por eso existen los inhibidores de DPP4, para pararlas a esos degradadores y nosotros tengamos mayor efecto de los GLP-1, que es una incretina. Las incretinas se producen en los intestinos, y el efecto incretina consiste en que hace unos años algunos científicos inyectaron glucosa a nivel intravenoso y veían que se empezaba a producir mucha insulina en ese momento, ¿sí? Y después les daban glucosa vía oral y veían que la producción de insulina no era tan alta, era más alta que inyectándola intravenoso. O sea que comer algo dulce incrementaba más los niveles de insulina que inyectando glucosa. Y ese es el efecto incretina, ¿sí? Se preguntaron qué había en los intestinos o a nivel gastrointestinal que
que hacía que se produjera más insulina que inyectándolo a nivel intravenoso. Y ese es el efecto incretina, que nosotros al consumir glucosa, que es lo que hacemos cada que comemos, se liberan nuestras incretinas a nivel intestinal y se van a las células del páncreas y activan la AMP cíclico, ahorita lo vamos a ver, y hace que se secrete insulina. Es un secretagogue, efectivamente. Pero no solo actúan ahí, no solo se encargan, de hecho no son hipoglucemiantes, difícilmente van a causar hipoglucemia, son antihiperglucémicos, ¿sí? Se van al corazón y aumentan la contractilidad, la función cardíaca, la supervivencia de los miocitos en el páncreas, hacen que vivan más las células pancreáticas, las ponen más grandes, más fuertes. En el hígado disminuyen la producción endógena de glucosa, la esteatosis, aumentan la secreción de glucagón, de insulina, lo que les decía de la proliferación de células beta, hace que salgan más células beta, que se produzcan más, su supervivencia, las cuidan, a diferencia por ejemplo de otro secretagogue que es la glibenclamida, que muy comúnmente la utilizamos, que ya no debemos utilizarla. Yo espero que a partir de esta plática ya no vuelvan a utilizar glibenclamida. Pero se acaba la célula pancreática, ¿sí? Se acaba las células beta, la glibenclamida. En el hueso aumenta la osteogénesis, aumenta la masa ósea. ¿Por qué hacen que bajemos de peso? Bueno, porque disminuye el vaciamiento gástrico, disminuye la motilidad digestiva. A nivel cerebral se van al centro de la saciedad y lo estimulan, por lo tanto el paciente se llena más rápido. Aumenta la memoria, la capacidad de aprender, bueno, son buenísimas, ¿no? Las incretinas, y nosotros las producimos, cada uno de los que estamos aquí producimos nuestras incretinas. Y ahora ya las podemos comprar, ¿no? Para nuestros pacientes que padecen diabetes. Siguiente. Entonces los GLP-1 no solamente se van al páncreas, se van a todo el sistema. Siguiente. Y estos son los principales que tenemos en el mercado, ¿sí? Semaglutide es una inyección que se pone una vez a la semana. El precio más o menos es de 4.500, 4.800, pero solo se aplica una vez a la semana, ¿sí? Dura casi 2 meses y todos los beneficios que tiene. Si de primera instancia el paciente dice le va a costar eso, pues sí, va a haber cierta resistencia, pero si les explicamos todos los beneficios que este tiene, sí lo va a comprender y lo va a aceptar, sí, le vamos a poder ayudar más. Siguiente. Bueno, todos disminuyen la tasa de la hemoglobina glicada y semaglutide es la que más reduce el peso, ¿sí? Siguiente. Estos son los estudios, cada uno de los cuales estudiaron a los análogos de GLP-1 y la morbimortalidad de nuestros pacientes, y todos igual, como pueden ver, protegen. El hazard ratio es un factor protector y todos nos demuestran, cada uno de los estudios, que estos análogos son protectores. Siguiente. Entonces nosotros tenemos nuestro tratamiento convencional con metformina y debemos añadirle un inhibidor de SGLT2 o un análogo de GLP-1 según nuestro grupo de riesgo. Ahorita lo vamos a ver, cuál elegir, ¿sí? Y bueno, esto ya lo vimos en la diapositiva del caso clínico. Siguiente. Aquí vamos a hacer un recordatorio antes de entrar al tratamiento para ya terminar, de cada uno de los antidiabéticos o antihiperglucémicos que nosotros tenemos. No nos vamos a meter con insulinas porque realmente insulinas es otra clase aparte. Solo vamos a hablar de antidiabéticos orales y agonistas de GLP-1. El grupo de las biguanidas, el prototipo que tenemos, metformina, que hasta el momento metformina sigue siendo pues la reina realmente del tratamiento, por muchas cosas. Su vida media es de 4 a 5 horas, la disminución de la hemoglobina glicada más o menos es de 1 a 2%. Como actúa una AMP sinasa y por lo tanto disminuye la producción hepática de glucosa. ¿Requiere ajuste renal? Sí, a partir de los 30. Bueno, si tenemos más de 45 podemos dar la dosis plena, los 2000. Si tenemos de 30 a 45 debemos disminuir la dosis a la mitad.
pero la podemos seguir dando, pero ya no le podemos dar 2.000 a este paciente, ¿sí? Y si tenemos menos de 30, nosotros debemos de descontinuarla por el riesgo de acidosis que tiene, ya que su mecanismo de eliminación es 100% renal, por eso es la indicación. Siguiente. La dosis máxima 2.000, ¿sí? No más metformina, más que 2.000. Su eficacia es alta, hipoglucemia no es un hipoglucemiante. Ganancia de peso, al contrario, tiene un potencial beneficio en la pérdida de peso. Tiene un beneficio potencial a nivel cardiovascular. Efectos renales, es neutral, la verdad, no protege el riñón la metformina. Está contraindicado en menos de 30 y siempre o puede casi siempre requerir de algún otro fármaco y causa deficiencia de vitamina B12 y debemos de suplementar a nuestros pacientes con vitamina B12, ya que a veces también tienen neuropatía por déficit de vitamina B12. Las sulfonilureas, la única que debemos utilizar es la de última generación. ¿Y cuál es? Limepiride. Muy bien, limepiride. Hasta protege a nivel cardiovascular, es económica. Es la única sulfonilurea que debemos utilizar, ya no obliga en clamida, ¿sí? Su vida media es de 3 a 5 horas, su efecto puede ser de hasta un día. Su mecanismo de acción, siguiente, cierra los potasios, se une aquí y hace que se cierren, que se abran los canales de potasio. Y eso, como sabemos, causa una despolarización a nivel de la membrana basal. Y esa despolarización hace que se activen unas vías internas que finalmente las vesículas que tienen contenida insulina se fusionan a la membrana celular y la liberan. Esta es una célula beta, ¿sí? Aquí arriba tenemos a los GLP-1. Vamos a aprovechar la diapositiva para ver que el GLP-1 tiene su receptor, los análogos. ¿Por qué? Porque las incretinas nosotros las producimos, por eso tenemos nuestro receptor. Y se unen y activan un AMP cíclico también. ¿Y qué es lo que causan? También liberación de insulina, pero ya vimos que otros efectos pueden tener protectores. Siguiente. Bueno, limepiride, dosis máxima 8, ¿sí? No más. 4 cada 12, que es la presentación que viene, 4 miligramos. Nos ayuda, tiene una eficacia alta. Sí hay riesgo de que produzcamos hipoglucemia, estos sí son hipoglucemiantes y no tiene ningún efecto a ningún otro nivel, ¿sí? Siguiente. Anterior, esto también es importante. Después de un año que nosotros utilizamos limepiride pierde su eficacia, entonces es importante en nuestras evaluaciones y a veces porque el paciente está haciendo dieta, está haciendo ejercicio y porque ya está empezando a salirse de sus metas y está con este tratamiento, es por eso, pierde eficacia. Siguiente. Ganan peso. Entonces yo creo que no estaría indicado dárselo en un paciente que tiene sobrepeso u obesidad. Lo vamos a predisponer a que gane más peso con limepiride. Siguiente. Las tiazolidinedionas como pioglitazona y rosiglitazona, bueno, su vida media es 1 hora. Su mecanismo de acción actúan a nivel del nucleor PPAR gamma, aumentan la sensibilidad de la insulina, no requieren ajuste renal, su eliminación es hepática de la pioglitazona y renal de la rosiglitazona. No es mucho lo que logran disminuir de la hemoglobina glucosilada a dosis máximas, es de 0.7 a 1.6. Siguiente. ¿Y en quiénes no los podemos dar o en quiénes tenemos que tener consideraciones especiales? Pacientes que tienen predisposición a retención hídrica, pacientes renales, por ejemplo, pues no, pacientes con enfermedad cardíaca tampoco. Riesgo de fracturas, aumentan el riesgo de fracturas. Cáncer vesical, la pioglitazona, aumento de colesterol LDL, la rosiglitazona, pero sin embargo tiene cierto beneficio en hígado graso, ¿sí? Y ganan peso, también tienen ganancia de peso. Siguiente. Sus efectos adversos, como causan reabsorción de sodio, causan edema, ganancia de peso y a largo plazo van a ocasionar disminución de la densidad ósea. Siguiente.
Este es lo del efecto incretina, ¿sí? Lo que les comentaba yo de la glucosa a nivel oral, cómo elevaba un montón los niveles de insulina en unidades, y esto a nivel de glucosa intravenosa, como sí los eleva, pero no tanto a como la glucosa vía oral, y a eso se le llama efecto incretina. Siguiente. Bueno, esta es como activan las células L, esta es una célula intestinal, y cómo se liberan las GLP-1 y se van a la circulación a hacer todos sus efectos, y también se van hacia lo que son paracrinas, activan y activan más células del intestino. Siguiente. Todos los efectos benéficos que ya demostramos y que ya explicamos cada uno. Siguiente, y por qué hacen que bajen de peso. Y bueno, su mecanismo de acción es muy largo, actualmente incluso dura días. ¿Cómo es su mecanismo celular? Pues inhibe el SGLT2 en la porción proximal de la nefrona. Perdón, esto es los inhibidores de los SGLT2. Su acción fisiológica, pues no reabsorbemos glucosa, por eso es glucosúrico. Este no es un antidiabético ni un hipoglucemiante, es un glucosúrico, ¿sí? Ajuste renal, contraindicados con menos de 30 de tasa de filtrado. Siguiente. Los inhibidores de DPP4 va a depender de cada presentación la dosis máxima, su actividad eficacia es intermedia. Consideraciones especiales: tienen riesgo de pancreatitis aguda y dolor articular, no protegen a ningún nivel, ya lo vimos en las diapositivas previas, pero son buenos, ¿no? Sobre todo Trayenta, es la única que está autorizada para utilizarlos en pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis, ¿sí? Y bueno, contraindicación pancreatitis, y salvo linagliptina, que es el Trayenta, no se ajustan a nivel si tenemos enfermedad renal, ¿sí? Siguiente. Su efecto no es duradero, declina durante el segundo año de tratamiento, es algo importante también. Y reducción de riesgos, el estudio Carolina, cierto efecto de la linagliptina, que es Trayenta, ¿sí? En la reducción de eventos cardiovasculares. Siguiente. Los GLP-1, ya hablamos mucho de ellos, ¿sí? Es una incretina y hace que bajemos de peso, y aparte de eso son protectores. Siguiente. Ahora sí ya vamos a hablar del tratamiento para ya terminar, ¿sí? Este es el algoritmo, el que nos rige, bueno, al menos a los latinos, ¿no? La ADA. Y aquí nos dice que como primera línea, metformina y cambios en el estilo de vida. Y después tenemos que clasificar a nuestro paciente. ¿Es un paciente de alto riesgo cardiovascular? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué factor de riesgo cardiovascular? ¿Quiénes son los pacientes de factores de riesgo cardiovascular alto? Que ya hayan tenido una enfermedad cardiovascular previa, un infarto, un ictus cerebral, que tengan edad mayor de 55 años, con enfermedad coronaria, o que tengan enfermedad en las extremidades arterial periférica en más del 50% de las extremidades inferiores. Ese es el grupo que aquí considera como alto riesgo. ¿Tenemos un paciente de alto riesgo? Sí. Bueno, ¿qué le vamos a dar de primera línea? Aquí la ADA nos dice que podemos dar cualquiera de los dos, GLP-1 o inhibidor de SGLT2. ¿Cuál elegir? Bueno, tenemos un paciente obeso, pues lo ideal sería GLP-1. ¿Sí? Tenemos un paciente que tiene enfermedad renal o enfermedad cardíaca, pues lo mejor sería inhibidor de SGLT2, que nos ha demostrado ya la evidencia que aumenta la sobrevida y la disminución de los riesgos. Si nuestra hemoglobina glucosilada está fuera de metas, ¿qué debemos de hacer? Si estamos con GLP-1, añadirle un SGLT2 y viceversa, y seguirlo, ¿no? De manera mensual o trimestral, dependiendo qué tan descontrolado esté. Seguimos con paciente fuera de metas, podemos añadir un inhibidor, una tiazolidindiona o un inhibidor de DPP4, siempre y cuando no estemos utilizando un análogo de GLP-1. Ya vimos por qué, ¿no? El DPP4 va a ir a destruir el GLP-2,
Entonces, si yo le doy un inhibidor de DPP4, esos degradadores de incretinas no van a estar presentes y el efecto de la incretina va a durar más. Entonces yo puedo ahí sí ocasionar en el paciente como si un efecto mayor, ¿no?, del GLP-1. Por eso es que están contraindicados, son los únicos antidiabéticos que no se usan al mismo tiempo, y esa es la explicación. Ahora, el segundo, aquí la población que tenemos aquí, pacientes con falla cardíaca. ¿Qué usaríamos primero? Inhibidor de SGLT2, ¿sí? Porque mejoran, sobre todo en los pacientes con FEBI baja, menos de 45% van a mejorar no solo la diabetes, sino también la falla. Y en los enfermos renales crónicos, si tienen albuminuria, igual SGLT2 o SGLT2 con análogos de GLP-1. Y ahorita vamos a desglosar cada uno de estos. Siguiente. Entonces, estos son los objetivos. Enfermedad cardiovascular con enfermedad renal o alto riesgo, el peso, si tenemos pacientes con que queremos que bajen de peso, si tenemos que evitar las hipoglucemias o si el paciente pues no pueda acceder a los tratamientos de SGLT2 o GLP-1. Siguiente. Si hablamos de enfermedad cardiovascular, ya lo desglosamos. ¿Cuál es la población de riesgo de alto riesgo? Los pacientes con falla cardíaca, los pacientes con enfermedad renal. ¿Hasta acá alguna duda? No. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahora, tenemos otro tipo de pacientes. En los pacientes, bueno, si recordamos la primera diapositiva cuando empezamos a hablar de este tratamiento, pacientes de alto riesgo, ya los vimos. Ahora, no tienen alto riesgo, estos son los no, y son las poblaciones especiales: hipoglucemia, que queremos que pierdan peso o que pues por costos tenemos que acceder a otro tipo de tratamientos. Si queremos que pierdan peso, análogo de GLP-1, ¿sí? Si no está en metas, podemos usar un inhibidor de SGLT2. Si está fuera de metas, nosotros podemos utilizar un inhibidor de DPP4 siempre y cuando no utilicemos un análogo de GLP-1. Y si está fuera de metas, podemos utilizar cualquiera de los otros o ya iniciar insulina. Siguiente. Pacientes con riesgo de hipoglucemia. Podemos utilizar inhibidores de DPP4, análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2 y metformina. Ahora, pioglitazona y rosiglitazona. Si la hemoglobina glicada está fuera de metas, podemos añadir, si es DPP4, un SGLT2 o una tiazolidindiona. Y así, cada uno nos va diciendo qué le podemos ir añadiendo, y si no está en metas, qué podemos añadir, y si no está en metas y tiene riesgo de hipoglucemia, bueno, insulina basal, ¿sí? Ahora, pacientes con bajos recursos, muy bajos recursos, que no pueden acceder a dapagliflozina, más o menos el precio de Zigduo, por ejemplo, que es metformina de 1000 miligramos de liberación prolongada con dapagliflozina 5 y 10, cuesta aproximadamente 1300 la caja con 28, 1200, o sea, el mes de tratamiento. Pacientes que no pueden acceder a este tipo de tratamientos, podemos usar sulfonilurea, son económicas, pero limepiride, ¿sí? Tiazolidindionas, si no estamos en metas podemos cruzarnos y utilizar el otro, y si no estamos en metas, pues insulinoterapia, ¿sí? Siguiente. Entonces, el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es pensar en micro, pensar en macro y no olvidarnos del peso. Prevención de complicaciones microvasculares, prevención de enfermedades cardiovasculares desde el inicio. Siguiente. Siempre mirar la calidad de vida de nuestro paciente, ¿sí? De que sirva que va a vivir 20 años más y ya va a estar ciego, con una amputación, en enfermedad renal crónica, ya no es calidad de vida. Siguiente. Reconectarnos con el paciente es muy importante. Quitar el modelo antiguo de que el médico manda y el paciente obedece. No, tenemos que educar a nuestro paciente para que se involucre en su tratamiento, ¿sí? Siguiente. Desde el inicio, la primera cita al diagnóstico marca el pronóstico de la enfermedad.
Si nosotros nos tomamos el tiempo con nuestro paciente de explicarle cuáles son sus metas, por qué el medicamento, no hay resistencia, en serio, yo lo he visto. Compran su medicamento y verlos al siguiente mes y ver, o sea, que venían con 380 y en el siguiente traen su bitácora y 120, 110. Algunos hasta me dicen, y eso que no he llevado la dieta, pero bien, bien, ¿no? Algunos sí, por su trabajo, muchas excusas, ¿no?, que siempre vamos a tener. Pero si desde la primera cita nosotros rompemos estas barreras, vamos a tener una buena relación médico-paciente y un éxito en nuestro paciente y pues nosotros como médicos también. Siguiente. Acompañar a nuestro paciente. Siguiente. Y soñar, ¿no? Siguiente. El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Si nosotros hacemos equipo con nuestro paciente, de verdad que vamos a tener buenos resultados. Siguiente. Bueno, gracias por su atención. Eso es el tema de hoy, son las actualidades. No hay que tener resistencia al cambio, ¿sí? Es bueno, van a ver que si lo ponen en la práctica con sus pacientes van a tener mucho éxito. Y les dejo mi número por si tienen alguna duda, si quieren que les comparta los artículos o mi presentación, con mucho gusto, ¿sí? Buenas noches. Pues agradecemos a la doctora Lucero su presentación. Si pensábamos que realmente no había manejo nuevo de la diabetes, pues aquí aprendimos muchas cosas hoy y ahora sabemos por qué la doctora ha ganado tantos premios como los tiene en su currículum. Quisiera que nos expresaran sus dudas, sus inquietudes, porque hay posibilidades de que nos llevemos algo positivo para el manejo de los pacientes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún caso clínico o quisiera comentar algo? Sí, una pregunta. En el sentido de los GLP-1, ¿cuánto tiempo se puede llegar a utilizar? Los GLP-1 no requieren ajuste renal, entonces no tienen un tiempo determinado. Generalmente nosotros quitamos tratamientos porque el paciente desafortunadamente ya está en enfermedad renal, digo 3, 4, 5, ¿no? Entonces los GLP-1 no tienen un tiempo como tal, mientras el paciente no pueda tener adelante. Sí. La microalbuminuria es los laboratorios, ¿cuál es la forma de pedirlo, doctora? Okay. Realmente pedimos química sanguínea completa, pero dicen que hay que pedir microalbuminuria para no llegar a esta etapa de proteinuria, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros cuando la forma de pedirlo, contestando a su pregunta, es lo más cercano, bueno, no lo más cercano, lo que debemos de pedir es una depuración de 24 horas, ¿sí? Y en esta nos va a marcar el nivel de microalbuminuria que presenta nuestro paciente. Y hay grados, grado 1, grado 2, grado 3. De hecho, CADIGO, que es quien clasifica la enfermedad renal crónica, que la clasifica como CADIGO 3A, B, dependiendo del B o C, dependiendo del grado de microalbuminuria. Hablar de microalbuminuria C es más de 300 miligramos, A menos de 100, y entre 100 y 300 B. Pero lo ideal que deben de solicitar, pues siempre es un examen general de orina, ¿no? O sea, desde el examen general de orina, si nosotros vemos proteinuria, ese paciente ya tiene microalbuminuria. Si el paciente puede y quiere, ¿verdad? Porque muchas veces ellos no aceptan, tienen que recolectar la orina de 24 horas y llevarla al laboratorio y ahí nos van a dar el valor. Gracias. Sí. Y hay también determinación única, ¿verdad? Sí, también. Hola, para por ejemplo un paciente mencionaba sobre la actualización de la reducción de peso, ¿no? Entonces, si se diagnostica a un paciente, por ejemplo, pronto, y su edad de vida es menor de 50 años, lleva una buena dieta, mejora su peso y el control de glucosa es mejor, tanto glucosa a nivel cardiovascular y de forma integral, ¿se le sigue dando algún tratamiento oral o qué continúa con él? O sea, ya una vez que lo tengamos controlado, Ajá. sí se pueden hacer, o sea, se pueden retirar
incluso es buena la pregunta, Mari, porque aquí aprovecho para, por ejemplo, cuando utilizamos insulina, ¿no? Pensamos que al llegar a insulina, a veces hasta nosotros mismos lo llevamos a pensar que ya no hay otra, o sea, tiene que ser insulina el pobre paciente porque así lo ven ellos, ya me van a poner insulina. Y no, o sea, también la insulina y también los GLP-1 se pueden retirar y dejarlos con antidiabéticos orales, por ejemplo. Si una vez que el paciente se compromete, lleva un buen estilo de vida, una buena alimentación, hace sus actividades y está en metas de control y tiene una esperanza de vida mayor de 50 años, me dicen. Bueno, Menor de 50 años, bueno, igual también son muchos años, ¿no? Se pueden retirar y hacer el cambio por el que mejor en ese momento, individualizar en qué estatus está el paciente en ese momento y darle su tratamiento más conveniente, pero sí que se pueden retirar, o sea, como desescalar. Ajá. Sí, se Gracias. puede. Muy bien. Pues ya no hay más dudas. Bueno, si me permiten, el grupo menciona unas felicitaciones a la doctora. Excelente sesión, felicidades doctora Lucero. Y al igual pues están por ahí esperando que les comparta la presentación. Ok, sí, claro. La compartimos en la página. Perfecto. Y bueno, si me permiten tener una participación. Bueno, yo no soy obviamente personal de la salud ni médico, ni mucho menos, pero sí tengo un familiar que precisamente pues, tiene diabetes y ahorita ya tiene insuficiencia renal, que tiene 3 años con hemodiálisis. Y hubo un punto en el que de alguna forma mencionaba, doctora, la parte de qué tan importante es la educación, no nada más como esa relación paciente y doctor, sino que yo creo que también aquí hay un factor muy importante que son los familiares o las personas que están alrededor del paciente, porque muchas veces pueden ser como ese catalizador o esa parte como de hey, un empujoncito, ¿no? Porque en ocasiones pues el paciente se puede quizás nublar por la parte de no, yo no tengo nada, sigo mi vida como si nada y hasta que pasan los problemas. Se lo digo porque yo ya lo he vivido. Entonces, pues para mí en lo personal pues sí ha sido como mucho de aprender inclusive a aplicar una inyección de insulina y esas cuestiones. Entonces yo creo que pues este tipo de presentaciones no nada más es para pues despertar, ¿no? Y actualizar al personal médico, sino que también es, creo yo, que una oportunidad de generar conciencia para todas las personas, pacientes y todos los que están a su alrededor, porque creo yo que forman parte de ese equipo que usted mencionó. Claro. Entonces, pues, sí, gracias por la aportación. Y sí, es cierto, o sea, ahí lo bonito de la educación en diabetes. Cuando el paciente va acompañado, porque muchas veces desafortunadamente va solo, nuestro objetivo sí, no solo es educar al paciente, también al familiar. Sí, la educación en diabetes es muy bonita porque también nosotros, yo sé que cuando uno le dice a un paciente vamos a aplicarte insulina, no, pues se les cae el mundo, ¿sí? Porque el paciente también vive un duelo y es algo de la educación en diabetes, acompañarlo en ese duelo, pero ayudarlo a dar el siguiente paso, a motivarlo al cambio, a aceptar su enfermedad, a no vivir en negación o en depresión como muchas veces viven. Y si recuerdan el cubito del manejo integral, también es manejo del estrés. Todos tenemos problemas y eso siempre se los digo a mis pacientes, solo que algunos somos funcionales y lo sabemos sobrellevar, pero también debemos de ver al paciente de manera holística, como un todo, como una persona, no lo podemos fragmentar en riñón, corazón, no, o sea, es un todo. Y pues efectivamente enseñarlos, educarlos a cómo inyectar, la técnica de insulina. Yo tengo, les digo, un video en YouTube de cómo aplicar la insulina, se los comparto, ahí aprenden cómo monitorear sus niveles de glucosa, cómo explorar sus pies, tener un botiquín de hipoglucemia, ¿sí? Unas tarjetitas con las kilocalorías, porque ellos dicen, no, es que yo no puedo comer esto, ¿verdad? O sea, ellos pueden comer de todo lo que implica los grupos de alimentos. Solo hay que enseñarles a comer en porciones, ¿sí? Y como les dije, no lo puse, pero hay muchos productos que
que son, parecieran comida chatarra, pero no, Carlos V, Larín, sin azúcar. Y pues aquí no se le antoja a veces comerse un chocolate y porque ellos no, ¿verdad? Pero solamente es cuestión de educarlos. Y tener esa empatía, creo yo. Sí, sobre todo. Sí. Gracias, doctor. De nada. Bueno, yo creo que esa pregunta que nos hizo la audiencia de que la diabetes se cura es una gran esperanza para los pacientes. Cuando les damos la noticia de que son diabéticos, sienten que el mundo se les acabó. Pero si les decimos que se pueden curar, eso yo creo que cambia totalmente su horizonte, ¿no? Y la perspectiva de su futuro. Entonces, pues llevarnos eso de esta plática, pues es muy bueno. Muchas gracias, doctora. También les quiero compartir que la doctora Lucero está iniciando las actividades académicas de este año. Ella va a ser la coordinadora y ya tiene un programa establecido. No sé si quisiera compartir de la siguiente sesión el tema para que ustedes se interesen, porque también vale mucho la pena. Claro. Bueno, aquí nos vamos a ver cada mes porque yo voy a ser la presentadora. El siguiente tema es un tema que yo creo que va a llamar bastante la atención, es rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID. Y lo va a dar una rehabilitadora, ¿sí? Excelente rehabilitadora. Sí, entonces pues yo los invito para que asistan a la siguiente sesión. ¿Cuántos no, incluso aquí, no han tenido COVID o familiares cercanos o pacientes? Entonces es un tema muy importante para ayudar a nuestros pacientes. Ese va a ser el siguiente tema, que va a ser pues a finales de este mes, ya, ahorita sí, 25 de febrero, aquí también. Pues muchísimas gracias a todos. Démosle otro aplauso. Les agradezco mucho su presencia. Estamos acostumbrándonos nuevamente a reunirnos y a tener estas actividades presenciales. Les agradecemos mucho que hayan acudido.